Es que Dios es bueno, hermanos. Somos salvos por gracia, no se le olvide. Es por su gracia. Es por su gracia. Hoy somos su pueblo, nación santa. Usted no pertenece a esta tierra. Aunque nos agarramos, nos aferramos, no somos de aquí. Vamos de paso. Nuestra morada está en el cielo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Quiero que vea al que está a su lado. Salúdelo. Póngase de pie en reverencia a la palabra, por favor. Y salude al que está a su lado. Dele la mano, dele una sonrisa. Dígale, sonría porque Cristo le ama. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno verles. Vamos a abrir el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 13. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer hasta el verso 16. Dice: y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey, dice, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Ahí dejamos la porción. Padre, gracias por tu bendición, Señor. Ponemos tu palabra en tus manos. Te pedimos que por favor nos hables. Traigas, Señor, tu refrigerio a nosotros. Te lo pedimos. Como también oramos por las diferentes necesidades que hay, Señor, en tu iglesia. Ponemos a aquellos hermanos, mi hermana Eladia, mi hermana Antonia, mi hermano Eliazar y todos aquellos, mi hermano Edwin y todos aquellos que están necesitados, Señor. Extiende tu mano sanadora sobre ellos, restaurándoles en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables y que nos bendigas con tu buena palabra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Dios, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Quiero, hermanos, recordarles que el sábado 25 de mayo tendremos nuestra convención de mujeres. Amén. Así que espero que usted, hermana, esté presente en este lugar. Va a estar con nosotros nuestra hermana Ivonne Muñoz. Será un tiempo especial, un tiempo para que las hermanas lo disfruten. También los hermanos vamos a tener nuestra actividad, si no estoy mal, en noviembre, creo, tengo que revisar. Vamos a tener una actividad también en noviembre para los varones. Y queremos tener un tiempo para nosotros. Y quiero que la esposa lo suelte un rato, ¿verdad? Y que se venga también acá para que Dios pueda hablarnos y bendecirnos. Amén, hermanos. Así que esta actividad de las hermanas es muy importante. Yo le
pido que a usted que motive a otras personas, no sea de las que dicen nadie me llama. No, usted está para llamar a otros. Esa es nuestra mentalidad. Amén, hermanos. Nadie me cuida. No, usted no está para ser cuidado, usted está para cuidar a otros, para motivar a otros. De esa manera seguiremos hacia adelante. Amén, hermanos. Bueno, esta tarde, hermanos, queremos hablar acerca de una connotación positiva de retroceder. Una connotación positiva de retroceder. Le digo una connotación positiva porque la carta a los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino dice que nosotros somos de los que tenemos fe para la preservación de nuestras almas. Entonces, cuando uno lee la palabra y uno ve que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas, entonces se habla y se tiene entonces esa mentalidad de que si retrocedemos es porque fracasamos. Pero es increíble saber y pensar que muchas veces avanzamos cuando retrocedemos. Es algo contradictorio, pero es cierto. Muchas veces, hermano, avanzamos cuando retrocedemos porque hay retrocesos que se dan para el bienestar de nuestra vida. Hay retrocesos que son para recuperar fuerzas. Hay retrocesos, hermanos, que son para retomar asuntos y reubicar nuestra visión. Otras veces retrocedemos para tomar una dirección correcta, y otras veces retrocedemos para ver en dónde fue donde fallamos. Y fue eso exactamente lo que Dios le dice, o lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, cuando Él está hablando a las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2 verso 5, el Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Porque una de las cosas que Dios le reclama a la iglesia es que la iglesia había perdido su primer amor. Entonces le dice: ¿cuándo fue que perdiste ese primer amor? Entonces el Señor viene y le dice: por tanto, le dice, recuerda por tanto en donde has caído. Otra traducción dice: por tanto, vuélvete y mira en dónde fue donde cometiste el error. Entonces, es decir que retroceder en la Biblia muchas veces es progreso. Entonces, este tema nos habla, hermano, de que retroceder no siempre es un fracaso. Porque, como le digo, siempre pensamos en la connotación negativa que tiene el retroceso, donde decimos: si retrocedo, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Que fracasamos. ¿Qué van a decir? Que fallamos. Porque vemos siempre la connotación negativa del retroceso. Pero este tema nos habla de que hay algo positivo muchas veces cuando nosotros retrocedemos. Y eso es, hermanos, exactamente lo que encontramos en esta porción que hoy hemos leído. Y esta porción que hemos leído nos habla del retroceder de Elías, porque él había agarrado un camino equivocado. Amén, hermanos. Este retroceso de Elías se da porque él caminaba por el camino equivocado. Eso es lo primero. Entonces, quiere decir que muchas veces cuando nosotros vamos conduciéndonos por el camino incorrecto, retroceder en ese caso no es un fracaso. El fracaso es seguir hacia adelante sabiendo que vamos en la ruta equivocada. Amén, hermanos. Porque muchas veces nosotros tomamos caminos que no son los correctos. Y fíjese, a veces
¿Por qué se toman caminos equivocados? Porque muchas veces no le pedimos la dirección a Dios. A veces hacemos las cosas porque decimos aquí es, y las hacemos y las tomamos. Yo hablaba con un hermano en esta semana y él me decía, fui y lo visité, y él me decía, hermano, he tomado la decisión de irme del estado. Me dice, y él se congrega acá, y me dice, mire, me voy a mudar con toda mi familia, me voy a ir a otro estado. Siento que, me dijo, que necesito ese espacio para poder recuperarme y poder respirar un aire fresco. Y después me dice, me voy a ir por 1 o 2 años, después voy a volver a regresar otra vez para volver a estar allá y ya regresar, me dice, con un corazón sano, con una mente sana y quizá ya más descansado. Entonces yo le dije, ¿usted es hijo de Dios? Y me dijo, sí. Entonces le dije, pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor, porque todo el que es hijo de Dios ya no se manda solo. Amén, hermano. Ya no nos mandamos solos. Usted podría decir, yo no tengo que decirle nada a mi esposa para hacer algo. Está bien. Si usted quiere hacerlo así, hágalo así. Pero hay alguien a quien usted no puede evadir en sus decisiones, y es a Dios. A Dios siempre lo debemos de incluir en toda decisión que tomamos. Cuando nosotros incluimos a Dios en nuestras decisiones, siempre vamos a acertar en lo que hacemos, en lo que decidimos, en las rutas que tomamos. Porque es lo que David hizo cuando los enemigos habían llegado, hermano, a saquear el campamento. Ellos no estaban, y los enemigos se habían llevado los bienes, se habían llevado a las esposas, se habían llevado a los hijos, se habían llevado todo. Y cuando David regresa al campamento, se da cuenta que todo lo había saqueado el enemigo. Y dice la Biblia que todos llegaron, y David lloró amargamente hasta que ya no hubieron fuerzas en él. Y dice que todos los hombres guerreros valientes vinieron a llorar, pero no solamente lloraron, le reclamaron a David, porque nadie se hace responsable de sus decisiones. Amén, hermano. Entonces aquí vinieron a culpar a David de una tragedia. Y viene David y lo que hace, y todos le dicen que era su culpa por lo que estaban atravesando. Entonces David va y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Subo a pelear con ellos o no subo? Y el Señor le dijo, ve, porque yo los voy a entregar en tus manos y obtendrás la victoria. Esa es la decisión que nosotros debemos de tomar siempre, de incluir a Dios. Pero cuando no incluimos a Dios, hermanos, siempre vamos a tomar la ruta equivocada. Es difícil que acertemos en nuestras decisiones cuando no tomamos en cuenta a Dios, porque el único que conoce el futuro o nuestro futuro es Dios. El futuro nosotros no lo conocemos, aunque vaya aquel allá donde leen la mano, aunque vaya a leer los horóscopos o lo que usted quiera, nadie le va a decir lo que le espera al futuro. El único que lo conoce es Dios. Pero entonces, por eso es que todo aquel que tome un camino, una ruta, sin tomar en cuenta a Dios, se va a equivocar. Pero cuando ya está en la ruta, se da cuenta que es el camino incorrecto que él tomó o que ella tomó. Ahora, en ese caso, cuando se da cuenta y dice, no es la ruta que tuve que haber tomado, no es el camino que tuve que haber tomado, entonces en ese caso retroceder no es un fracaso, porque sabe que si sigue en ese camino le va a ir mal, le va a ir mal. El profeta Elías, usted sabe que es uno de los profetas más emblemáticos de todo Israel. Hablar de Elías es hablar de uno de los hombres más emblemáticos en toda la historia del pueblo de Israel como profeta. Por eso es que dice la Biblia que cuando vino Juan el Bautista, el espíritu de Elías venía con él. Cuando lo veían como que Elías había resurgido, había resucitado.
porque Elías era una persona reconocida, famosa, emblemática en Israel. Y en esta ocasión, hermanos, ese gran profeta de Dios, ya usted sabe el contexto de esta porción, de la gran victoria que Elías había obtenido por medio de Dios, matando a los profetas de Baal. Viene, hermano, la amenaza que se da, y Elías sale huyendo. La amenaza de una mujer, la mujer de Acab lo amenaza, y él sale huyendo y huye a Oreb. Y dice la Biblia que se metió en un camino, de un día de camino al desierto. Y dice que estando en ese desierto, ya usted sabe, el Señor va, el Señor le habla y lo alienta el Señor. Pero Elías fue un hombre que cayó en lo que caemos todos los cristianos. Sí, caemos todos en ese momento de depresión. Y fíjese, yo siempre lo digo, yo era de las personas que decía, un cristiano no puede caer ahí. Pero es increíble, a veces caemos ahí. Y uno cae ahí para después poder entenderlo. Amén, hermano. Y entender a aquel que ha caído ahí y poder ayudarlo y poder sacarlo. Entonces Elías, un gran profeta, se va, hermano, y huye. Y de tanto temor que tenía, se va y se mete a una cueva. Entonces en esa cueva donde él se mete, dice que Dios va y Dios lo visita. Y dice que hubo un fuerte viento, hubo tempestad, y él buscaba a Dios ahí y Dios no estaba ahí. Dice que a Dios lo encontró en un silbo apacible. Y cuando sale, él oye a Dios y lo encuentra en ese silbo apacible. Dice que Dios le habla, dice el verso 13. Dice, y cuando lo oyó Elías, oiga, dice, cubrió su rostro con su manto, porque él sabía que era Dios. Y después de que lo cubrió, dice, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y vas a ungir también a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Y también vas a ungir, le dijo, a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás para que sea el profeta en tu lugar, es decir, tu sucesor. Entonces Elías, hermano, está en el lugar incorrecto, agarra el camino equivocado, y Dios tiene que ir y tiene que visitarlo, porque las cosas para Elías no salieron bien. Para Dios las cosas salieron bien, porque el pueblo, hermano, había reconocido la grandeza de Dios. Pero para Elías se sentía como un fracasado, sentía que las cosas no habían salido bien. Entonces deseaba morirse, y Dios tiene que venir a buscar a Elías y ayudarlo, y poder ayudarle para que Elías se sobrepusiera ante esa situación. Pero aquí hay algo que a mí me impresiona, y es lo que el Señor le dice: vuélvete por el camino. Le dice, ve y vuélvete por tu camino. O sea, le está diciendo, regrésate por el camino por donde veniste, porque todavía tienes que ir y vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, y vas a ungir al que será tu sucesor. O sea que la tarea de Elías, hermanos, todavía no
había terminado. Y él había agarrado la ruta que no era la ruta correcta. Y Dios le tiene que decir: regrésate y retrocede y vuélvete por tu camino. Entonces, hermanos, esto es importante, porque así como Elías tuvo que retroceder porque había agarrado un camino incorrecto, que para él, hermano, él estaba en un fracaso total. Y ahora Dios le tiene que decir que tiene que retroceder para poder reivindicarse y poder reacondicionar la visión y agarrar la ruta correcta que él debía de tomar. Entonces, este retroceder del profeta Elías fue para redireccionar la visión de su propósito. Entonces, hermano, eso es importante para nosotros, porque pudiera ser que estemos agarrando la ruta equivocada. Y hay personas que a veces saben que están en el camino que los lleva al fracaso, y saben que están fracasando y están fracasando, y muchas veces no retroceden. ¿Y sabe por qué no retroceden? Primero, porque ellos dicen: si me regreso, van a decir, o piensan en el qué dirán, qué van a decir las personas. Lo primero. Lo segundo es que ya tienen, porque es un fracaso. Fíjense que nosotros, cuando nos movimos acá, tuvimos que unir el culto de Worcester con el culto de Framingham. Se hacía un servicio, 2 servicios, y eso surgió desde la pandemia y todo eso. Entonces unimos un solo culto. ¿Por qué? Por muchas razones que lo reconsideramos y hablamos, viendo el bienestar siempre del ministerio. Por la alabanza, la deficiencia de los servidores, tanto aquí como en Worcester. Estábamos en un área muy peligrosa, los servicios, y se miró todo y se tomó la decisión. Ahora, cuando se habló esto, yo hablé con el hermano supervisor y le dije: hermano, ¿cómo se siente usted? Y le platicamos y todo. Entonces, pero el punto es que esto para algunos lo pudieron haber visto como un fracaso. Para nosotros no era un fracaso. Primero, porque no es fácil, hermano, para todos, principalmente para los que estamos corriendo las millas, estar allá, estar acá, y luego lo otro es no tener la suficiencia en cuanto al servicio. Cuando unimos los 2 cultos, potenciamos más el grupo de la alabanza, fortalecimos más la idea del sonido, porque no teníamos sonidista, porque uno estaba allá, otros aquí, y era bien complicado. Completamos el servicio de multimedia. Los maestros ahora están más solventes en su servicio. Los hermanos de Salacuna, es decir, logramos solventar más cada área de servicio y lo potenciamos de una manera mejor. Ahora, ese retroceso para algunos pudo haber sido un fracaso. Para nosotros no, para nosotros fue una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo del Señor, usted que es pueblo del Señor, merece ser atendido. Y entre más servidores tenemos, mejor atención le podemos dar. Amén, hermano. Porque cada servidor que está en este lugar estamos para servir. Yo estoy para servirle. Los servidores están para servirle. Los maestros están para servirle a los niños. Los hermanos de Salacuna están para servirle a los bebés, para atenderlos y brindarles su servicio. Amén, hermanos. Entonces, ese retroceso no fue un fracaso. Fue para reacondicionar la visión de la iglesia. Y más adelante, si se da, lo vamos a hacer de una manera mejor, teniendo ya un grupo de alabanza completo, solo para atender una área, teniendo ya alguien, un equipo de multimedia y de sonido completo para que pueda servir allá. Amén, hermano. Entonces, el retroceder
cuando se va por el camino equivocado, no es un fracaso. Si usted va en un camino equivocado y usted siente que no es la ruta, hermano y hermana, retroceder no es un fracaso. Retroceder en ese caso es una victoria. Porque es que no alcanzamos a veces nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, porque vamos por la ruta equivocada y nos da pena regresar. Si usted se regresa y retrocede y se logra reivindicar, hermano, y logra reacondicionar la visión de lo que Dios quiere darle, le aseguro que a la larga será una victoria para su vida. Amén, hermano. Entonces, retroceder cuando se va en el camino equivocado no es un fracaso, es una victoria. Lo segundo es que retroceder, o que debemos retroceder, cuando se trata de corregir nuestra vida. Retroceder para corregir nuestra vida tampoco, hermano, es un fracaso. Hay una porción que yo quiero que la leamos, y es en Lucas capítulo 15, y habla acerca del hijo pródigo. Mira lo que dice Lucas 15, del verso 18 al verso 20. Dice Lucas 15, 18, que el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, hay retrocesos que corrigen nuestra vida. Y este retroceso del hijo pródigo fue para corregir las malas decisiones que él había tomado. Ya usted sabe, ha leído la Biblia, que dice que cuando una herencia se daba porque, o dice, se daba en muerte, cuando los padres habían muerto. Entonces los hijos podían recibir la herencia. Pero este hijo pródigo le pide la herencia a su padre, diciéndole: para mí ya estás muerto. Entonces el padre le da la herencia, y usted sabe, se va a vivir perdidamente y pierde todo lo que tenía, sus bienes, lo derrocha en el pecado, en la maldad, y luego aparece queriendo comer la comida de los cerdos. Y cuando está ahí, dice que él vuelve en sí, y él recapacita y dice: me levantaré y voy a regresar a la casa de mi padre, porque dice: allá hay jornaleros que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y dice la Biblia que se levantó, dice, y vino a su padre. Entonces, este fue un retroceso que redimió la vida del hijo pródigo. Y este es un claro ejemplo de ello, hermano. Entonces, este es el retroceso de una mala decisión. Ahora, usted me puede decir: esto es para el hijo pródigo. Yo le pregunto: ¿quién como el hijo pródigo acá no ha decidido mal? Es que aquí todos somos pródigos. Aleluya. Aunque usted no se sienta así. Amén, hermano. El pródigo nos representa a nosotros, porque él vino y nosotros venimos al Padre. Pero mire, fíjese, es increíble que este joven tomó malas decisiones. Y muchos de nosotros igual, hermano, hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. El joven dice que se levantó y volvió por su camino. Y cuando retrocede para volver a la casa del padre, dice que el padre le estaba esperando. Entonces, este no es un retroceso que muestra el fracaso de alguien. Este es un retroceso que muestra que este joven estaba tomando esa decisión para
corregir su vida. Porque fíjense que hay personas que hacen cosas que les esconden o las esconden en el tiempo. O sea, hay personas que han sido dañadas posiblemente de un fracaso matrimonial, o han sido dañadas por un fracaso del matrimonio, donde ellos fueron hijos que se quedaron abandonados, vinieron al Señor, pero no han perdonado y siguen estando con ese rencor en su corazón porque les fue mal. Entonces no han perdonado, ya son cristianos y no han perdonado y siguen. Él dice, el tiempo lo borrará. Entonces pretenden esconder lo que hay en el corazón con el tiempo. Pero lo que pasa es que el tiempo lo único que deteriora es esto: la materia, el cuerpo. Amén, hermano. El tiempo nos deteriora, se nos presentan las arrugas, la vejez se hace presente. Como dicen allá, las patas de gallo se presentan ya, que aunque quiera quitárselas, ocultarlas, no puede. Entonces, es lo único que el tiempo mata, pero el daño que hay en el corazón, el tiempo no lo sana, no lo quita, no lo arranca. La maldad, el rencor, el odio que hay en el corazón. Entonces, cuando pretendemos escondernos en el tiempo, hermano, el tiempo no borra eso. El tiempo no lo quita. Entonces pretendemos escondernos ahí. Entonces, nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es retroceder y ver, hermano, en dónde es donde nosotros hemos caído. Fíjese, reconocer nuestros errores a nosotros nos cuesta. Hay hombres que les cuesta reconocer que se equivocan, esposos. Y fíjense que los problemas que se dan en el matrimonio, hermana, quiero decirle, no es culpa de su esposo. Y hermano, los problemas que pasan en el matrimonio no es culpa de su esposa, es culpa de los dos. Porque a veces decimos, él es el culpable, ella es la culpable. Y no, la culpa es de los dos, porque para que haya un problema debe de haber dos personas. Si usted está solo, bueno, que hay gente que con su propia sombra pelea, ¿verdad? Pero eso es otro caso. Van caminando y van buscando y ya están enojados, hermano. Pero entonces, cuando suceden ese tipo de problemas, entonces cuando se va para poder hablar, siempre buscamos quién es el culpable. No es que tú tuviste la culpa, no es que tú empezaste, y decimos, no, es que tú dijiste eso, y empezamos a ver quién es el culpable. Algo como Adán, ¿verdad, hermano? Como Eva. Y empezamos a ver en dónde se encendió el fuego. Pero fíjese, ¿por qué? Porque no reconocemos nuestros errores, porque pensamos que reconocer, como reconocer es retroceder. Amén, hermano. Reconocer es aceptar que nos equivocamos. Pero eso, ¿cómo cuesta? Que ella tenga la razón o que él tenga la razón. Ya se le he dicho que a veces nosotros nos equivocamos con nuestros hijos. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que retroceder para corregir nuestra vida. Este hombre tuvo que corregir, retroceder para una corrección de su vida y reconocer que había deshonrado su autoridad. Él había deshonrado su autoridad, porque en la casa hay una autoridad. La autoridad son los padres. Amén, hermano. Y los padres se respetan, los padres se honran. Yo no sé cómo hay hijos que no honran a sus padres y no saben qué es eso. Pero él tuvo que retroceder y reconocer y regresar por aquel mismo camino donde él había salido, donde él le había dicho: Padre, para mí tú ya estás muerto, dame la herencia. Ahora tuvo que regresar por el mismo camino, tuvo que volver a la misma casa, tuvo que reconocer, hermanos, su misma autoridad,
porque tenía que corregir las decisiones equivocadas que él había tomado en su vida. Yo estoy seguro, hermanos, que muchas veces nosotros, o muchos de nosotros, tenemos que retroceder. Hemos cambiado muchos. Hemos cambiado muchos. Ya no somos los mismos, hermano. Somos cristianos aburridos. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. Somos cristianos amargados. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es, dígalo, hombre, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si el gozo es la fortaleza, muchos de aquí están derribados, hermano, porque no se les ve gozo, porque no tienen fortaleza, porque somos amargados. ¿Cuándo cambiamos? ¿Cuándo cambiamos? Yo andaba por ahí haciendo unas cosas de trabajo esta semana y un hermano me dice: ¿y usted es el pastor? Me dice. Como a veces lo ven a uno con corbata y cambiado en la iglesia. Y le digo: hermano, claro, yo soy igualito que usted, le dije yo. Pues sí. Somos así, somos de carne y hueso, somos personas simples. Amén, hermano. Y uno no puede pretender mostrar algo que no es. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Es que eso no quita que usted pueda disfrutar de una vida cristiana. Nos hemos equivocado y hemos tomado una ruta incorrecta acerca de lo que es la vida cristiana. Por eso hay gente que no quiere venir a la iglesia, porque dice: no, ahí le priva el pastor a uno. No, aquí no le digo yo qué tiene que hacer usted, qué no tiene que hacer. Usted lo sabe. Usted no tiene que andarle diciendo a alguien qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Dios puso una conciencia en el hombre, y todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos cuando las cosas las estamos haciendo mal. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dios nos dejó algo dentro de nosotros. Pero cuando nos convertimos en cristianos aburridos, vamos por la ruta equivocada. ¿Cuándo fue que entró esa mentalidad de renegar? De renegar por todo. Hermanos amados, siempre se dice que en las iglesias hay problemas. Claro que las van a ver aquí, en donde quiera. Si hubo problemas en el cielo, un ángel se le reveló al Señor y tuvo que ser arrojado a la tierra por rebelde. Entonces, hubo problemas en el cielo. ¿Usted cree que no van a haber problemas en la iglesia? Y usted piensa, en todas las iglesias habrán problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que está caminando en la ruta equivocada y no le haya sabor a la iglesia. Hermano, entienda que la iglesia es usted, la iglesia soy yo, y debemos de reacondicionar, de retroceder para corregir, hermano, nuestra vida espiritual y entender que debemos de vivir en el primer amor, seguir enamorándonos del Señor, que el gozo del Señor esté siempre en nuestra vida. Una iglesia viva. Amén, hermano. Retroceder no es malo, reconocer no es malo. El hijo pródigo tuvo que retroceder para regresar por el mismo camino, volver a la misma casa y decir: Padre, reconozco, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero eso no fue un fracaso, eso fue una victoria.
Porque no lo recibieron como un jornalero, lo recibieron como un príncipe. Le dijeron: traigan el vestido más nuevo, tráiganle calzado, tráiganle anillo y vamos a hacer fiesta, porque el que estaba muerto ahora está vivo. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fue un retroceso para victoria. Fue un retroceso para la victoria. Y voy corriendo porque ya me corrieron. Debemos retroceder cuando tenemos un mal proceder. Mire lo importante, la connotación positiva de retroceder. Primero debemos retroceder cuando vamos por el camino equivocado, como Elías. Estaba en la cueva, no era, y el Señor le dice: regrésate, porque tienes que ungir todavía al rey de Siria, al rey de Israel, y a tu sucesor todavía no lo has preparado. Tuvo que regresar. Lo segundo, dice que tenemos que retroceder para corregir nuestra vida. El hijo pródigo. Lo tercero es que debemos retroceder cuando hacemos un mal proceder. Mira el capítulo 19 de Lucas, ahí adelante. Dice el verso 5. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le estaba hablando a Zaqueo y le dice: entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si alguno he defraudado, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Debemos retroceder de un mal proceder. Zaqueo tuvo que retroceder de su mal proceder. Usted sabe que tenía muchos bienes, era rico aquel hombre, pero él era un cobrador de impuestos. Y él de alguna manera había obtenido bienes robándose lo que no le correspondía. Y cuando él obtiene eso, él fue obteniendo muchos bienes. ¿Por qué? Y ahora aparece el Señor. Mire, ¿por qué le digo que él habían cosas que las había mal obtenido, parte de su riqueza? Por eso le digo, a usted no hay necesidad que alguien le diga cuando las cosas las está haciendo mal. La conciencia nos dice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor va, se sube, hermano, a un árbol para ver al Señor donde estaba, y el Señor venía y le dice: bájate de ahí, estás en el lugar incorrecto. Primero, el árbol no es tu lugar. Bájate y desciende, porque yo voy a posar hoy en tu casa. Y aquel hombre se bajó y fue a su casa y le recibió gozoso. Y el Señor empieza a hablar con él. Y de repente aquel hombre se para y dice que se puso en pie, no era muy grande, y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y ahí dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él dice: la mitad de mis bienes lo voy a dar, y de la otra mitad que me quede, si yo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Por qué lo dijo? Porque él había defraudado a muchos. Y como sabía que el que estaba ahí lo conocía todo, tuvo que decírselo: yo se lo devuelvo cuadruplicado. Esta decisión de Zaqueo, hermano, dígame usted, ¿quién que se ha robado el dinero de alguien venga a decirle: mira, aquí está, disculpa, pero
yo me lo había agarrado, fíjate, tenía necesidad y por eso lo tomé, pero aquí está. Uno no lo hacen por la vergüenza, ¿verdad? Sino que dirá, es mejor que nadie sepa. Entonces mejor me quedo con el dinero y ya, no es mío, pero me quedo con él, nadie lo va a saber. Pero este hombre dijo: voy a dar la mitad de mis bienes, y luego de la mitad que me quede, el Señor le dijo: si a alguien lo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Entonces, este es un retroceso de un mal proceder. Él había procedido mal en su vida y sabía que tenía que retroceder de eso y devolver. Y ahora no solamente iba a devolver lo que había robado, iba a devolver 4 tantos. Fue lo que David le dijo al profeta Natán cuando fue a hablarle de su pecado, y le dijo: fíjate, le dijo que hay un señor rico y tiene a su criado, y llegó, recibió una visita en su casa, y para darle de comer a la visita le quitó la única cordera que tenía el criado para no matar una de las de él. ¿Qué crees que merece?, le dijo este hombre. Y David se encendió en ira y dijo: por eso no juzgue, este debe de pagar 4 tantos, dijo. Y aquel le dijo: ese hombre eres tú. Y pagó 4 tantos David. Y por eso es que ahora este hombre Zaqueo dijo: si he defraudado a alguien, voy a pagarle 4 veces. Lo he defraudado y yo se lo voy a devolver. Entonces, este encuentro con Dios, hermano, hace que Zaqueo, que Zaqueo reconsidere su conducta. Y aquel hombre dijo: yo ya no puedo ser igual. Ahora el Señor ha venido y voy a dar la mitad de mis bienes, porque he entendido que dar es mejor que recibir. Y ahora también dice: aquel que he defraudado, se lo voy a dar 4 veces más. Oiga, ese es un retroceso para poder, hermano, para poder retroceder de un mal proceder, y recondicionar y corregir la mala conducta que él había tenido. Y el Señor se levanta y dice: hoy la salvación ha venido a esta casa. Ese retroceder no fue un fracaso. Ese retroceder no fue para vergüenza. Ese retroceder fue para que aquel hombre reivindicara su vida y dijera: ese no es el camino correcto. Estaba robando, pero ahora le doy 4 veces más, y de lo que tengo le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Era una evidencia de que la salvación había llegado a esa casa. Dice, esto lo agarré de alguien que dijo: la capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en la vida de la persona. Entonces, la capacidad de disfrutar las cosas será menor cada día debido al mal proceder de nuestra vida. O sea que el que mal procede no disfrutará de su vida. Quiere decir que si hay mucho creyente amargado, posiblemente esté en un mal proceder. ¿Quién no disfruta la vida cristiana? ¿Quiénes creen que la vida cristiana es hermosa? Levante la mano. Denle un aplauso al Señor si cree que la vida cristiana es hermosa. ¿Quién goza de veras, hermano? Óigame, ¿quién goza de veras de la vida cristiana? ¿Quién goza? Aquel que le dice: hermano, mire, hoy le corresponde dirigir el culto a usted, y le dice: amén, hermano, yo estoy aquí para servir y lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Aquel que le dice: hermano, mire, ¿cómo está usted? Mire, quiero que me ayude a servir en esta área. Aquel hombre le va a decir: sí, hermano, cómo no, bendito sea el Señor, aquí estoy para que usted me diga, y yo estoy para servir al Señor.
aquel cristiano que hace eso disfruta la vida. Pero aquel que no disfruta es porque está procediendo mal. Porque las cosas, dice, la capacidad de disfrutar la vida disminuye cada vez que viene un mal proceder en nuestra vida. Porque no le haya sabor a la vida cristiana, porque está en el mundo y está en la iglesia. Hace esto y hace esto, entonces ni se siente bien acá ni se siente bien acá. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque servirá bien a uno y ni servirá bien a uno ni al otro. Entonces tenemos que definir. Entonces ese retroceso, hermano, es para una victoria en nuestra vida. Si usted está procediendo mal, es tiempo de que hoy se ponga cuentas con el Señor. Si usted está mal en su vida, ese retroceder no es para muerte, es para vida eterna. Amén, hermano. Y yo termino acá. Debemos de retroceder cuando estamos a punto de caer en la tentación. O sea que esa es la connotación positiva de retroceder. La Biblia dice que el sabio se aparta del mal cuando lo mira. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos en la tentación, nos toca retroceder. Cuando usted está en la tentación, porque si usted es hijo de Dios, usted será tentado. No importa los años que tenga, no importa quién sea, usted será tentado en diferentes partes de la vida. Entonces, cuando usted esté tentado, es ahí donde debemos de retroceder. Y tenemos el ejemplo de José. José llegó a ser, hermano, el hombre más importante en la casa de su amo, de Potifar. Y cuando él estaba ahí, dice la Biblia que la señora se enamoró de él y le decía: eres guapo, José, acuéstate conmigo, le decía. Y José le dijo: no, porque mi amo me ha dado todo el derecho en esta casa, y después de él yo tengo derecho a agarrar todo aquí en la casa, menos tú, le dijo, porque eres esposa de él, pero de todo lo demás, dijo, por eso no. Y siempre le decía a José: acuéstate conmigo, y José le decía no. Hasta que un día lo ve solo y no había nadie en la casa. Aquella señora se le tiró con todo, hermano. Sí. Y pobre José, como era joven, cualquiera se hubiera tirado a una oferta como esta. Tenía billete la señora, y cualquiera hubiera aceptado la oferta, pero le dijo, cuando se le tiró, y la señora le ofreció bienes, le ofreció casa, le ofreció riquezas, y le dijo: mira, y todo eso. No lo dice la Biblia, pero me lo imagino. No solamente le decía una cosa, y José le decía no, y no. Y un día, hermano, que lo mira solo, se le tira, y dice que José se zafa los vestidos. Su túnica, hermano, era la segunda túnica que le quitaban a José, y se la quita y la dejó ahí, y salió corriendo. Y aquella mujer, hermano, dice: ¿qué hago hoy? Entonces dijo, y empezó a gritar, y dijo que José quería abusar de ella, y aquel hombre fue a la cárcel. Y salió corriendo y retrocedió. Pero ese retroceder, hermano, tiene una connotación positiva, porque cuando uno está ante la tentación, Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Se da cuenta que retroceder no siempre es un fracaso. Retroceder en muchas ocasiones es una victoria. Y cuando usted está frente a la tentación, el sabio ve el mal y se aparta. Retroceda. Hermana, le están calentando el oído por ahí. Usted ya tiene esposo, ya es casada. Aleluya. Cuidado. Hermano, usted ya tiene esposa, ya tiene dueña. Pues una hermana me dijo: hermano,
Porque hay un hermano por ahí que se tatuó algo, ya es cristiano. Siendo cristiano se hizo un tatuaje aquí. Entonces alguien lo vio. Entonces un pariente entonces me dice: hermano, ¿y me puedo tatuar yo el nombre? Dice. Entonces todavía aquel que andaba en el mundo, porque lo hizo cuando no sabía nada y vino así al Señor. Pero ya cristiano, ¿para qué se lo está haciendo? ¿Verdad? Entonces, pero ella quería ponerse el nombre de él, porque ella se sentía dueña, y es su dueña, pues. Hermana, usted es dueña de él, dueña de todo lo que tiene, aunque no le diga que no. La billetera, todo le pertenece. Pues sí, esa fue la promesa que le abeja ronceando por ahí. Lo que nos queda es huir, porque todos vamos a atravesar la tentación. Posiblemente sea por ahí, posiblemente por el dinero usted sea avaricioso, posiblemente por otra cosa, pero la tentación llegará. Y usted debe de saber que ante eso usted debe de retroceder. Quizá usted pagó con uno de a 10 y le dieron cambio de 10 a 100. No piense que Dios lo está bendiciendo. La persona se equivocó y regrese por el camino y vaya y devuelva el cambio. Le aseguro que esa persona vendrá a la iglesia y dirá: no he visto cristianos como estos. Porque retroceder ante la tentación es una victoria. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor.